Estás viendo Exaltación en Casa. Muchísimas bendiciones en esta mañana para todos los que nos están viendo en este momento. Gracias por permitirnos llegar a su hogar a través del televisor, el dispositivo o de un computador, porque sabemos que Dios en este tiempo está haciendo cosas maravillosas en cada familia que nos está viendo y en cada familia que se está conectando con Dios, porque Dios debe ser lo primero en nuestras casas. Por eso en esta hora queremos que tú puedas sentirte alegre, regocijado, porque estamos una vez más acá y queremos que usted pueda formar parte de esta experiencia en línea donde Dios está trayendo bendiciones poderosas y sobrenaturales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo como ayudador de nuestras vidas en este tiempo. Quiero regalarte un mensaje en esta hora que se llama El Efecto Jesús. ¿Por qué el efecto Jesús? Lo vamos a averiguar en este momento y quiero que vaya conmigo directamente a la Escritura, porque vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 19 versos del 1 al 10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre y dijo: Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, ¿fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Nosotros necesitamos entender este hermoso pasaje, esta hermosa historia del Señor, porque es un tiempo para comenzar a conectarnos con las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Hay gente que está suplicando por un milagro, hay gente que está orando por un milagro, por una bendición en todo este tiempo. Y en el escenario que está viviendo a lo mejor ve la solución muy cuesta arriba, pero cuando Jesús entra en el escenario de nuestras vidas, cuando Jesús entra en el escenario donde vemos la crisis o estamos afectados por las circunstancias, es allí donde Dios trae ese cambio tan repentino que te vas a sorprender. Mira, déjame decirte algo interesante. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, es más, dice que era el jefe de los cobradores de impuestos. Y aparte hace un énfasis muy interesante, dice, y era muy rico. Era una persona que prácticamente era muy pudiente, no le faltaba absolutamente nada dentro de las perspectivas de lo natural o dentro de lo que cabe para nosotros entender como estar bajo bendición. Pero esta persona, aún con riquezas, aún con una gran y enorme posición, tenía una gran necesidad en ese momento. Y eso es lo que puede interesarle a Zaqueo para poder cambiar y transformar su vida para siempre. ¿Por qué Jesús se interesó en la vida de un millonario? ¿Por qué Jesús pudo lograr afectar y cambiar la vida de Zaqueo? Lo interesante es que Jesús iba a Jericó y era la segunda vez
en toda la historia de los milagros de Jesús que Jesús vuelve a Jericó. ¿Por qué Jesús tenía que volver a Jericó? Y más por la vida de un cobrador de impuestos, un jefe de la recaudación de los impuestos de aquel lugar. Lo interesante es que Dios siempre quiere hacer algo asombroso en nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos estar en el escenario correcto, en el tiempo correcto y con la actitud correcta para que pueda ocurrir un milagro. Zaqueo era un hombre de influencia. Zaqueo era un hombre con una gran posición, pero más sin embargo, Zaqueo tenía cierto conocimiento de Jesús, pero cuando Jesús llegó al escenario, aún Zaqueo siendo importante y teniendo mucho dinero, no podía acercarse al maestro y quería y apreciaba verle, pero dice que por causa de su estatura no podía porque la multitud lo tapaba. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo comprender que los escenarios que se van a desarrollar en nuestra vida serán oportunidades divinas, oportunidades del cielo para que Dios pueda traer transformación a nuestro hogar. Dios quiere hacer algo único, incomparable en nuestras vidas. Asimismo, como Zaqueo pudo tener un encuentro con Jesús, nosotros también necesitamos tener un encuentro con el Rey Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, interesantemente, en el lugar donde se estaba desarrollando todo esto, había algo muy interesante, porque el nombre de Jericó significa lugar de la fragancia o lugar fragante. Entonces, en ese lugar prácticamente se estaba desarrollando un milagro poderoso y un milagro estupendo en ese escenario. Mira, hay mucha gente que puede estar pasando necesidades, porque yo me hago la siguiente pregunta: ¿acaso aparte de Zaqueo habían otros hombres y mujeres que estaban también esperando por un milagro de Jesús? Yo creo que habían muchos. Habían algunos que seguramente estaban pidiendo por un milagro de sanidad, otros por una oportunidad financiera, otros por el hecho de poder acabar con las deudas, otros para restauración de su hogar. Y en medio de todo esto, podemos ver que un hombre como Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos y muy rico, fue la persona de la historia. Claro está, el que describe esta historia es Lucas, el apóstol Lucas, el médico. Y como médico fue el único que narró la historia de Zaqueo. Y uno se pone a preguntarse por qué Lucas fue el único que pudo escribir acerca de Zaqueo. Y claramente cuando ves la profesión de los 12 discípulos de Jesús, el más preparado, el que tuvo que desarrollar una carrera prácticamente en medio de una formación académica, fue Lucas. Eso hizo que la diferencia de todos los evangelios estuviera puesto en esta experiencia de Zaqueo, porque un hombre como Lucas sabía que era importante hablar de la vida de un recaudador de impuestos, y más si era rico. Porque Zaqueo, interesantemente, no estaba orando por una casa grande. Zaqueo no estaba orando por una sanidad física. Zaqueo no estaba pidiéndole a Dios que lo hiciera crecer 4, 5, 6 centímetros más. Zaqueo sencillamente en su corazón tenía una gran disposición solo de conocer a Jesús. Y eso fue lo interesante que pudo hacer que esta historia se desarrolle de una forma magnífica, al tener un final tan sorprendente que muchos desearían tener una visitación de Jesús. Zaqueo estaba exclusivamente siendo jefe de los recaudadores de impuestos, esperando conocer y ver a Jesús. Solo quería cruzar su mirada con Jesús.
solo quería mirar y reconocer quién era ese Jesús del cual estaban hablando muchas personas y que mucha gente estaba agolpada solamente para tocarlo y esperar que dijera algunas palabras y así recibir un milagro. Zaqueo estaba en otra situación. Su necesidad no era física, no era emocional. Su necesidad fue mucho más allá. Había algo en la vida de Zaqueo que era importante para Jesús. Y había algo en la vida de Jesús que era importante para Zaqueo. Y nosotros necesitamos entender esto. Porque hay muchas personas que agolpaban al maestro. Hay mucha gente que lo perseguía. Pero el afortunado fue Zaqueo en esa oportunidad. ¿Por qué no se habló de que Jesús tocó más gente en ese momento, hizo un gran milagro? ¿Por qué no se habló de otras personas allí en ese momento también en la ciudad de Jericó? ¿Por qué se habló de una persona tan mala como Zaqueo? Porque prácticamente nosotros necesitamos entender que Dios siempre tiene una nueva y mejor oportunidad para nuestras vidas. Por eso Zaqueo y su vida estaba siempre relacionada con cosas malas y negativas. Y esa situación hizo que Zaqueo fuera siempre vilmente identificado con una etiqueta. A lo mejor nadie quería acercarse a Zaqueo. A pesar de las riquezas, a pesar de los placeres, a pesar de los beneficios y las bondades de donde vivía, nadie quería acercarse a Zaqueo. Porque la pregunta es la siguiente: ¿a cuánto les gusta que les estén cobrando impuestos? Y más, aunque no te agrade que te cobren impuestos, si llegases a conocer la persona que cada vez te está imponiendo un impuesto nuevo para que tú tengas que pagarlo, inmediatamente va a haber un rechazo hacia esa persona, porque la gente se siente ofendida por el hecho de que le están quitando su vida y su dinero. Y Zaqueo era una persona que prácticamente era odiada por la sociedad. Pero tenía algo muy interesante. Era una persona muy inteligente y en la agenda de Dios había una cita con Zaqueo, pero aunque Zaqueo era un hombre de influencia, pudo manejar estratégicamente el conocimiento de los lugares por donde Jesús iba a caminar para saber hacia aquel lugar el poder correr y subirse a un árbol. ¿Sabes qué fue lo más interesante de Zaqueo? Que Zaqueo nunca se rindió. Zaqueo se determinó a conocer a Jesús. Zaqueo inició un sueño en su corazón de saber quién era ese hombre del que todo el mundo estaba hablando, que era inclusive más importante que él en el lugar. ¿Cómo se sentiría una persona importante si llega alguien de mayor influencia y en un abrir y cerrar de ojos prácticamente hace que todo el mundo gire su mirada hacia esa nueva persona? La curiosidad estaba en el corazón de Zaqueo. Zaqueo quiso conocer a Jesús y se determinó a conocerlo. Y la escritura dice que él corrió hacia la calle donde él sabía que iba a pasar con la multitud. Aquella multitud que le era un impedimento para poder ver al maestro. Esa misma multitud que era el impedimento, el muro de contención que evitaba que él llegara a Jesús y que lo pudiera ver, porque él solamente deseaba verlo. Él corrió hacia esa calle y se subió a un árbol. Y desde el árbol pudo vencer las limitaciones que en ese momento tenía, porque Zaqueo era astuto e inteligente. Y al subirse al árbol, Jesús se detiene y mira hacia arriba y lo llama por su nombre y le dice lo siguiente: Zaqueo, baja de allí,
porque necesito hospedarme en tu casa. ¡Wow! Una cita perfecta con la bendición. ¿Cuántas veces en la vida has orado para que Dios haga un milagro? ¿Sabes? Existe una gran diferencia entre estar cerca de la presencia de Jesús y estar habitando con Jesús. Hay personas que están muy cerca del Maestro, pero hay personas que se sumergen en la presencia del Maestro. Y esa es la gran diferencia. Hay gente que puede estar muy cerca, pero no adentro. Hay gente que dice, estoy cerca del milagro, pero no en la dimensión de los milagros. Y necesitamos en este tiempo entender qué es lo que Dios toma en cuenta para poder cambiar y transformar nuestra vida. Porque cuando Jesús se hace presente, todo comienza a cambiar. Cuando Jesús está delante de nosotros, nuestra vida comienza a cambiar. Zaqueo era muy importante y tenía muchas riquezas, pero tenía una gran necesidad. Y es que seguramente por el odio del pueblo no vivía con suficiente paz. A lo mejor no vivía en paz por la envidia y el celo de la gente. A lo mejor no vivía en paz por la condición como se hizo rico este hombre. Pero él sabía que Jesús tenía algo diferente que le podía servir para tener lo que él siempre esperaba tener en su vida. Cuando alguien se sumerge y comienza a estar en la dimensión de vivir y habitar delante de la presencia de Jesús, Jesús va a cambiar tu historia terrorífica por una oportunidad grandiosa de darte una gran victoria en los próximos días sobre tu vida. Todo depende de la insistencia con la que tú puedas luchar por un milagro. Todo depende de la capacidad que tú tengas de comenzar a insistir y perseverar por el hecho de estar cerca de Jesús. Cuando tu mirada se cruce con la mirada del Maestro, algo inmediatamente va a ocurrir en tu vida. Cuando tu mirada comience a conectarse con la dimensión espiritual, vas a encontrar una solución a todos esos problemas que has tenido hasta ahora. Sabes, en ninguna parte de la Escritura dice que Zaqueo oraba para conocer a Jesús. En ninguna parte dice que Zaqueo oraba para que Dios supliera una necesidad. En ninguna parte dice que Zaqueo estaba pidiendo una cita con Jesús para poder conocerlo a pesar de las riquezas y la influencia que tenía. Pero solo una cosa pudo mover el corazón de Jesús para otorgarle a este hombre la bendición de un milagro, no solamente a él, sino a toda su casa. Y es que Zaqueo hizo algo que muy pocas personas pueden llegar a hacer. Tenía insistentemente la oportunidad de conocer a Jesús, pero inteligentemente se subió a un árbol para conocer y saber quién era el Maestro. Mucha gente pide en oración un gran milagro. Mucha gente pide y exige que Jesús haga una obra en sus vidas, pero pocos están determinados a humillarse y bajarse de su posición para poder tener solo un encuentro con la mirada de Jesús. Zaqueo tuvo que humillarse y subirse a un árbol para vencer la limitación de su estatura solo para conocer al Maestro. Aunque era una persona importante, aunque era una persona de influencia, aunque era una persona con riquezas, él no mandó a construir una tarima para ver la caravana de gente y conocer a Jesús. Él mismo salió corriendo
y con sus propias fuerzas se subió a un árbol y se humilló para poder comenzar a tener un encuentro con Jesús con sus ojos. Pero lo que no sabía es que esa situación, esa audacia que tenía, esa capacidad de sabiduría e inteligencia de ir delante de la multitud y subirse a un árbol para conocer a Jesús, hizo que el corazón de Jesús se detuviera para darle una cita en su propia casa. ¿Cuántas personas están pidiendo y orando por un milagro, pero no son capaces de humillar y bajar su cabeza y decir: me rindo delante de ti, Señor, porque sé que tú vas a hacer algo en mi vida? A veces hay cosas de las que vas a tener que desistir. A veces tantos mensajes motivacionales y a veces tantas palabras positivas en tu vida hacen que mantengas tu mirada hacia arriba y te veas solo a ti mismo y dejes de humillarte delante del Maestro para que Dios haga una obra en tu vida. La Escritura dice: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Cuando nos creemos más importantes que cualquier persona en la vida, en otro momento, en otra etapa diferente, puede ser que esas personas a las que humillaste tendrás que bajarle la cabeza y decir: perdóname porque te cuestioné, te juzgué, o a lo mejor ni siquiera te ayudé, porque me parecías tan escaso que no merecías mi ayuda. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Si queremos ver un efecto de cambio en nuestras vidas, necesitamos tener un encuentro con Jesús. Jesús mandó a Zaqueo a bajar del árbol y iban de camino a la casa de Zaqueo. ¿Por qué Jesús no pidió estar en otra casa? ¿Por qué Jesús no llamó a la gente necesitada del pueblo y decir: quiero quedarme contigo en tu casa? Sino que lo hizo con la vida de Zaqueo. Porque Zaqueo era la persona más influyente en ese momento en la ciudad de Jericó, económicamente hablando, pero también tenía grandes necesidades. Porque el dinero no lo resuelve todo y necesitamos conectarnos con Jesús para que Él pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Y mientras iban de camino, dice la Escritura que la gente comenzó a murmurar: ¿cómo es posible que Jesús se quede en la casa de un pecador y alguien tan malo como Zaqueo? Jesús ignoró todas las críticas y murmuraciones, pero más sin embargo Zaqueo escuchaba lo que la gente decía de él. Y Zaqueo tenía una oportunidad de estar en su casa frente al Maestro y disfrutar del hospedaje y de una rica cena y de poder conversar y hablar con él. Pero Jesús no hablaba ni decía una palabra, pero más Zaqueo escuchaba todo lo que la gente opinaba de él. ¿Y saben lo que hizo Zaqueo en ese momento? Se paró frente al Maestro y dijo: Señor, si alguno yo he defraudado, en pocas palabras, si he estafado a algunas personas, le voy a devolver 4 veces lo que le he robado. Y añadió lo siguiente: y la mitad de mis bienes se los voy a entregar a los pobres de esta ciudad. ¡Qué impresionante! Porque Jesús nunca le dijo nada a Zaqueo. Pero solo la presencia de Jesús hizo que la vida de Zaqueo cobrara un sentido totalmente diferente. Solo la presencia del Rey en ese momento delante de Zaqueo hizo que Zaqueo tomara decisiones correctas frente a su vida y frente a su futuro. Porque antes de que el Señor habite en tu casa y en tu hogar, Dios tiene que hacer que las cosas se pongan en orden. Y ese es el efecto Jesús.
El efecto Jesús no es más que el hecho de hacer que solo la presencia del Rey, del Maestro, de nuestro amado hermano mayor, de nuestro amigo, de nuestro aliado, solo su presencia es suficiente para cambiar las atmósferas de nuestra vida. Porque solo la presencia de Jesús hizo que la vida de Zaqueo se pusiera en orden. Porque antes de que Jesús habite en tu casa, Él quiere poner las cosas en orden. Y Jesús logró hacer que Zaqueo tuviera un acto poderoso de arrepentimiento. Él dijo: si alguno he defraudado, que traducido es: si alguno he robado, se lo voy a devolver 4 veces más. Y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Zaqueo se arrepintió delante de Jesús y delante de la multitud. Porque solo el efecto Jesús hace que tu corazón cambie para siempre. Hace que tu vida sea diferente y distinta. Hace que tú puedas estar en paz con el Señor y en paz con la gente. Porque el efecto Jesús va a hacer que tú puedas tener un tiempo de restitución con aquellas personas que tú pudiste hacerle daño. Y un tiempo de siembra con aquellas personas que un día te pidieron ayuda y nunca se la diste. Porque solo la presencia de Jesús le hizo entender a Zaqueo que de nada le servía tener todas las riquezas si Jesús no hacía que su vida fuera puesta en orden en ese momento. Cuando tu vida y nuestras vidas son puestas en orden delante del Maestro, viene y ocurre un gran milagro sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Jesús vino a impactar tu vida para ser transformada. Jesús vino a decirnos que no te conformes con la mentalidad de este mundo. Jesús vino a enseñarnos que una vida como la de Él es mucho mejor y suficiente que una vida sin Él. Que Dios no quiere que tú pases necesidad, porque Jesús no vino a quitarle las riquezas a Zaqueo. Fue el mismo Zaqueo que reconoció delante de la gente que iba a entregar lo que había robado y iba a acabar con la pobreza de Jericó. Solo la presencia de Jesús acabó con la pobreza de todo un lugar. Porque tú y yo nacimos para un propósito grande. Y aunque tú quieras disfrutar de muchos bienes y de muchas comodidades, todo eso tiene que estar enfocado y alineado al propósito grande que Dios ha establecido para tu vida. Y solo lo podrás aprender con la presencia de Jesús. El efecto Jesús cambiará las atmósferas. Quitará ambientes de culpabilidad, situaciones de señalamiento, etiquetas que pueden generar dolor, ansiedad, frustración, depresión. Porque hay cargas que están muy dentro de tu corazón. Hay situaciones que solo tú sabes y conoces y llevas por dentro. Hay errores que has cometido que aún te están persiguiendo, fantasmas de tu pasado que todavía siguen en tu presente. Que buscas mirar hacia atrás pero no puedes por causa de que sabes que muchas cosas que hiciste no las conseguiste de buena manera. Y esas cosas solo la puede cambiar nuestro Señor Jesucristo. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos por Cristo Jesús. Dios vino a traer paz a un corazón
que está dispuesto a arrepentirse. Jesús no le dijo: quiero que hagas una oración de fe para que yo te pueda aceptar. Solo la presencia del Maestro en nuestras vidas nos hace reconocer y tener discernimiento de lo bueno y de lo malo. Hay gente que muchas veces vive consecuencia porque le piden mucho a Dios, pero Jesús solamente está pidiendo un cambio en nuestras vidas. Zaqueo no tuvo remordimientos, Zaqueo tuvo arrepentimiento, un cambio de su destino. Jesús y el efecto de su presencia viene a cambiar tu destino para siempre. Todo lo que te estaba causando dolor, tristeza, todo lo que estaba generando preocupación, estrés, todo lo que te estaba enfermando en este tiempo, Jesús viene a quitarlo para siempre de tu vida. Solo una persona que se humilla delante del Maestro puede ser exaltada por el Rey. Solo una persona que reconoce que es frágil, que es débil y que necesita ayuda en su vida puede tener la mano de Dios levantándolo para ponerlo como ejemplo de muchas personas. A Jesús no le importó que la gente dijera que era un pecador. A Jesús no le importó cuántas veces había caído Zaqueo, cuántas veces se había equivocado. A Jesús lo que le importó era que solo su presencia hizo que Zaqueo reconociera públicamente que tenía que romper con los fantasmas de su pasado para poder enfocarse en su presente y en su futuro. ¿Cuántos están dispuestos en este tiempo a decirle: Señor, reconozco que te he fallado, reconozco que he hecho cosas de forma negativa, que he conseguido cosas de forma incorrecta, me he aprovechado de la gente, he manipulado situaciones para tener un beneficio, he mentido, he engañado a la gente, he vivido de apariencias frente a la iglesia y a tu presencia, Señor, frente a los hombres, sin entender que tú lo sabes todo, Señor. Jesús sabía lo que había en el corazón de Zaqueo, que había un ahogo muy grande en su vida de sacar aquello que le estaba robando la paz, de sacar aquello que le estaba quitando la oportunidad de disfrutar de todo lo que había conseguido. Porque hay gente que tiene mucho dinero pero no sabe disfrutar de lo que tiene y no puede disfrutar de lo que tiene. Gente que consigue riqueza pero sus hijos perdidos en las drogas y en el alcohol. Gente que tiene grandes empresas pero sus hijos no quieren saber nada de sus padres. Personas que tienen grandes cantidades de dinero, muchos bienes, autos hermosos y grandes casas, pero parejas y familias disfuncionales. Y hay gente que puede creer que estoy oponiéndome a las riquezas y no es así. Lo que estoy tratando de decirte, Jesús estaba apoyando a Zaqueo y sus riquezas. Lo que no estaba aceptando era la forma como Zaqueo había conseguido esas riquezas. Y fue y habitó en la casa de un hombre millonario como Zaqueo. Porque Dios quiere transformar tu vida. Porque sabe que estás ahogado por dentro de situaciones que han dejado marca por errores de fantasmas del pasado, de gente que se ha equivocado, gente que ha sido infiel y todavía en el presente siguen ahogados allí en su garganta, de situaciones del pasado, frustraciones, caídas, separaciones, divisiones familiares, fracasos económicos, aún de la ausencia de seres queridos que tuvieron que partir con el Señor, pero más sin embargo las situaciones
quedan ahí ahogadas y la paz no está presente. Pero cuando Jesús está allí, el efecto Jesús hace que tu vida cambie. Y sabes, Zaqueo dijo: si alguno he defraudado o robado, le devuelvo 4 veces y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque cuando alguien da el paso de reconocer el orden de Jesús, él y toda su casa será salva. Porque en los próximos días verás a tus hijos congregados delante de Jesús. En los próximos días verás a ese esposo rindiéndose delante de Jesús. En los próximos días verás a esa mujer, a esa esposa, diciendo: reconozco que Jesús es mi maestro. En los próximos días vendrá una unión familiar como nunca antes, solo por causa de la presencia de Jesús. El efecto Jesús va a cambiar y transformar tu vida para siempre. ¿Cuántos están dispuestos a decir: quiero seguir a Jesús? No es solo hacer una oración, es seguir a Jesús lo que hace que nuestra vida cambie para siempre. Y una actitud de corazón de reconocer delante de Jesús en qué le hemos fallado. El efecto Jesús en los próximos días traerá salvación y vida eterna, porque hoy ha llegado la presencia de Jesús y su efecto hace que venga salvación sobre toda tu casa. ¿Cuántos necesitan en esta hora aceptar a Jesús en su corazón? No solo reconocerlo como Dios, sino darle toda tu vida a Jesús como el Rey y Salvador de tu vida. Jesús terminó diciendo algo impresionante: yo vine a salvar y a buscar a los que se habían perdido. Así que el juicio no vale la pena, el señalamiento y la crítica no vale la pena. Lo único que vale la pena es estar en la presencia de Jesús y no cerca de Jesús. ¿Cuántos en esta hora están dispuestos a decir: quiero estar cerca y dentro de la casa de Jesús? Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad. Gracias por esas personas que en este momento están diciendo: yo quiero seguir a Jesús. Gracias por las familias que ahora van a ver un encuentro poderoso con Jesús y el efecto Jesús causando cambios y transformación en la vida. Porque lo que Él hace para que tú seas beneficiado y bendecido, también hará que tu familia y la gente que te rodea en el entorno sean bendecidos por tu causa. Señor, bendice a cada persona en esta hora. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada familia que nos está viendo, Señor. Bendice a cada joven que esté en este momento, Señor, entregando su vida de corazón en arrepentimiento a Jesús, Señor. Porque sé que tú estás haciendo una obra maravillosa en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a esas personas que dicen en esta hora: quiero que Jesús sea mi guía. Quiero seguir a Jesús. Quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero darte todo, para que tú también lo hagas todo en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecirte en este tiempo.
Gracias por estar conectado con este mensaje. El efecto Jesús cambiará los próximos días, tu casa, tu hogar y aún el trabajo. Esfuérzate, pero en aquello que Dios te dice, porque no hay nada peor que tener éxito en aquello que a Dios no le agrada. Tarde que temprano, Jesús vendrá a tu vida y tendrás que retribuir aquellas cosas que hiciste mal y aún sembrar en aquellos que necesitan de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Señor, que la paz de Dios esté sobre cada uno de ellos. Que tú hagas resplandecer su rostro, Señor, llenos de favor y de gracia. Que tú los guardes, Señor, de todo mal, de toda plaga, de toda enfermedad. Que tú pongas a cada uno a caminar, Señor, según tu camino y según tu voluntad. Y que tu rostro, Señor, brille sobre cada uno de ellos, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.